Mi hermano atacó fuertemente a mi esposo por una supuesta infidelidad. Ahora la verdad salió a la luz y no sé cómo arreglar las cosas. Hola a todos, mi esposo de 38 años y yo de 37, hemos estado casados por 10 años, pero hace algunos meses tuvimos problemas graves. Desde entonces nos separamos y no sé cómo reavivar nuestra relación. Hace más de un año recibí un mensaje de Facebook, en el que exponía a mi esposo de estar hablando e intercambiando fotos íntimas con otras mujeres en Tinder. Al principio no creí que él fuera capaz de estar hablando con otras mujeres de esa forma y menos estando en una etapa tan buena de nuestro matrimonio. Aún así me entró la curiosidad y quise investigar más. Revisé el perfil que me había enviado el mensaje y vi que era una chica joven y de muy buen ver. Le compartí mi número de teléfono para que pudiéramos hablar más y al poco tiempo ella me llamó. Hablamos por un rato y la única prueba que ella tenía era una captura de pantalla de sus supuestas conversaciones con mi esposo y su perfil de Tinder. Comencé a preocuparme y descargué Tinder esperando que todo fuera solo un montaje. No busqué mucho y encontré su perfil, con una ubicación a menos de 1 kilómetro de distancia. Al ver esto yo ya no sabía qué pensar. No encontraba razones por las que mi esposo tuviera Tinder, pero poco a poco me convencía de que me estaba engañando. Esa noche, cuando él llegó de su trabajo, en cuanto entró a la casa comencé a gritarle y reprocharle por su traición. Ni siquiera le daba espacio para que se explicara. Él solo trataba de calmarme, pero era tanta mi ira que, en ese momento, nada me tranquilizaría. Comencé a aventarle cosas como floreros y cuadros de fotografías. Fue tan grande el conflicto, que mi esposo tuvo que llamar a mi familia que viniera para llevarse a los niños e intentar calmar la situación. O ese era el objetivo, pues como si de una bola de nieve se tratara, todo se complicó cada vez más con cada segundo que pasaba. Cuando llegó mi familia, todo se fue al carajo por completo. Llegaron mi madre, mi hermana y mi hermano. Como pudo, mi hermana sacó a los niños y los llevó a su coche para que no escucharan toda la discusión. Mi madre me preguntó lo que había pasado y yo solo le dije que mi esposo había estado hablando con otras mujeres en una aplicación de citas. Ella le empezó a gritar y decir cosas muy hirientes, diciendo que se fuera. Él se acercó a mí diciendo que no había hecho nada de eso, pero, tan pronto como quiso abrazarme, mi hermano lo tomó y golpeó muy fuerte en la cara, lo tiró al piso y comenzó a propinarle más golpes. No estoy segura, pero como mínimo le rompió una costilla, le dislocó el hombro, tenía la nariz rota y algunas otras lesiones. Fue tan fuerte la golpiza, que mi esposo en algún momento dejó de defenderse y ya no respondía, así que lo más rápido que pude tomé el teléfono y llamé a una ambulancia. Yo estaba muy preocupada y temía que ya no despertara, pero afortunadamente al día siguiente tomó conciencia. Sin embargo, al verme ahí sentada a su lado, lo primero que hizo fue correrme del hospital y decirme que todo esto era mi culpa. Yo aún estaba muy molesta y decepcionada por su infidelidad, así que no dije nada y me fui. Al poco tiempo, tan pronto como se recuperó, vino a casa por sus cosas y se fue a vivir a otra ciudad, para estar más cerca de su padre enfermo. Nuestro matrimonio estaba destruido y ni él ni yo teníamos interés por arreglar las cosas. Pasaron algunos días y cuando Eli ya estaba más calmado me llamó por teléfono para intentar arreglar las cosas y explicarse, pero yo aún estaba muy enojada, así que solo le dije cosas horribles. Le ordené que nunca me buscara de nuevo e incluso le mentí diciendo que alguien de mi trabajo estaba coqueteándome y que yo le daría una oportunidad. Obvio esto era mentira, pero era tanta la ira que sentía dentro de mí que no me importaba escucharlo o saber algo de él. Pasaron los meses y él veía a nuestros hijos durante un fin de semana 2 veces al mes, pero siempre que venía a traerlos o dejarlos, ni siquiera se acercaba a la puerta, no quería verme por nada del mundo. A principios de noviembre, una vecina me confesó que su esposo estaba platicando con mujeres en aplicaciones de citas usando las fotos de mi esposo, que había descargado estas fotos de una laptop que le prestamos meses atrás. Algunas de estas fotos eran de naturaleza íntima. Le pedí el perfil y efectivamente era el mismo que meses atrás había revisado y por el cual había acusado falsamente a mi esposo de estarme engañando. Me sentí como una tonta al pensar que, quizá, mi esposo no me había sido infiel. Estaba más que claro que detrás de ese perfil no estaba mi esposo, sino el marido de mi vecina y que todo el infierno que habíamos pasado fue por mi culpa. Como dije en ese momento, él no quería verme ni en fotografías, así que cualquier cosa que quisiera decirle, tenía que ser por medio de su abogado.
Esa misma tarde llamé a su abogado y le dije todo sobre las fotos y el perfil falso en la página de citas. La respuesta de mi esposo fue fría, pero dijo que podíamos hablar sobre esto durante Navidad, pues ya se había comprometido a pasar esa noche en casa con nuestros hijos. Eso me dio esperanza, nunca lo dejé explicarse, y ahora, con nueva información en la mesa, quizás se revelaba que él nunca me fue infiel y podríamos volver a estar juntos, viviendo en el matrimonio perfecto como antes. Sin embargo, también tenía mucho miedo de que pudiéramos estar demasiado hundidos en el pozo y que él ya no tuviera intenciones de volver conmigo por todo lo que lo hice pasar. Llegó Navidad y yo me arreglé como nunca para la cena. Estaba muy emocionada de verlo de nuevo, pero toda esa emoción se derrumbó cuando llegó y ni siquiera entró a la casa. Solo le pidió a los niños que salieran para entregarle sus regalos y a mí me dijo por teléfono que nuestro matrimonio no tenía reparación y que debíamos separarnos. Dijo que estaba en terapia y me solicitó que tuviéramos una ruptura limpia sin más contacto en el futuro. Esto me derrumbó por dentro, pero tenía la intención de respetar sus deseos y continuar comunicándome a través de su abogado sobre asuntos que conciernen a nuestros hijos. Desde entonces comencé a aclarar las cosas con nuestras familias y amigos, trabajando activamente para reparar su reputación y desmentir su supuesta infidelidad. Después de su rechazo, no me quedaba más que concentrarme en mis hijos, mi depresión y aceptar el divorcio. Solo esperaba que el dolor no fuera tan intenso. Mis hijos mayores sabían de la situación y poco a poco comenzaron a tenerme rencor, culpándome de hacer sufrir a su padre y ellos por nuestra separación. Todos esos comentarios me dolían mucho y más porque sabía que eran verdad. Los niños día tras día me presionaban para que arreglara las cosas con su padre y yo quería lo mismo, pero no sabía cómo hacerlo. Le había hecho mucho daño como para que de un día para otro, él me perdonará. En algún momento pensé en pedirle a mi hermano y toda mi familia que se disculpara con él. Eso debía ayudar un poco. Pero por supuesto mi hermano se negó, incluso se burló de mi esposo por no poder defenderse. Diciendo que si no puede defenderse él, ¿cómo defendería a su familia cuando sea necesario? Me enojé con él demasiado, por esos comentarios, pues mi hermano es del ejército y tuvo entrenamiento por muchos años mientras que mi esposo es un oficinista que aunque tiene cuerpo atlético rara vez pisa un gimnasio, así que no hay punto de comparación. Llegó Año Nuevo y todo seguía igual. Pero en febrero mi hija cumpliría 15 años y como regalo le pidió a su padre que se comprometiera a venir a su fiesta de cumpleaños. Era un día muy especial para ella y aunque él no estaba tan seguro de venir, no tuvo más opción que aceptar y prometerle venir a su fiesta. Llegó el día y mi hija estaba muy emocionada por su fiesta y por, de alguna manera, tener a toda su familia reunida, aunque no fuera la mejor de las circunstancias. Pero pasaba el tiempo y él no llegaba, llamábamos a su teléfono y nos mandaba a buzón de voz. Mi hija cada vez la veía más decepcionada y decaída, dando por hecho que su papá no cumpliría su promesa. Sin embargo, no pasó mucho hasta que lo vimos entrar con un enorme ramo de flores y una gran caja con el regalo para nuestra hija. Yo no podía reconocerlo, se había cambiado de estilo, traía un corte de pelo distinto y su ropa se veía genial, era como si estuviera hecha específicamente para él. Era la primera vez desde nuestra separación que lo tenía tan cerca y era el hombre más guapo del mundo. En algún momento de la noche, me acerqué a él para hablar de nosotros. Le expliqué que en aquel momento en verdad creí que me había traicionado por sus fotos y su perfil en Tinder y que eso me puso muy furiosa y ya no me dejó pensar con claridad o aceptar explicaciones. Él solo me miró y me dijo que las cosas estaban hechas, que siempre me había amado demasiado pero que mi desconfianza le había dolido mucho. Que casi muere por culpa de mi hermano y que yo no había hecho nada. Me hizo ver que había puesto en duda el matrimonio perfecto que teníamos solo por un perfil en internet y que no me había dado oportunidad de que se explicara. Después de dejar clara su postura se levantó, se despidió de nuestra hija y se fue. Nuestro matrimonio siempre fue de película, nos conocimos en la universidad y desde ahí supe que él sería el hombre de mi vida. Al poco tiempo de conocernos nos hicimos novios y nuestro amor solo fue creciendo más y más. Cuando nos fuimos a vivir juntos de inmediato me di cuenta que estaba viviendo la vida que siempre había querido. Y con la llegada de nuestra primer hija todo ese amor se intensificó. En retrospectiva, tenía la familia perfecta y ahora todo mi mundo se vino abajo. Después de la fiesta de cumpleaños de mi hija, me di cuenta que no podía dejar las cosas así. Me propuse en recuperar nuestra familia, reconquistar a mi marido y hacer que todo vuelva a ser como antes.
Así que días después lo intenté llamar por teléfono para invitarlo a comer, pero no respondía. Yo estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para recuperarlo, entonces pensé en ir a buscarlo a su trabajo. Sabía su hora de salida, así que tomé el coche y me dirigí hasta allá para esperarlo cuando saliera y acercarme a él. Llegué y su coche estaba estacionado ahí. Era una buena señal, pues pronto saldría. Me retoqué el maquillaje, arreglé mi cabello y me quedé ahí esperándolo. El corazón se me hizo pedazos cuando salió del edificio con una compañera, muy juntos y sonrientes. Se subieron a su coche y se fueron. No sé por qué, pero, con lágrimas en los ojos, lo seguí. Llegaron hasta un restaurante de lujo y pidieron una mesa hasta el fondo. No quise quedarme más y me fui llorando de ahí. Me niego a creer que ya he perdido al amor de mi vida y ya no tengo oportunidad de recuperar todo lo que teníamos. No sé si esa chica sea su nueva pareja, pero en verdad deseo con toda el alma que no. Quiero recuperarlo, pero no sé cómo. Le hice tanto daño que, viendo todo el panorama, tengo miedo de haberlo perdido para siempre.